Vamos a continuar el fucking GTA. Otra vez con el GTA. El fucking LA Noire. No sé por qué siempre LA le digo GTA. Me lío como es de Rockstar. Pues eso. Seguimos con el LA Noire. Juegazo. Que me está gustando un montón, la verdad. Así que nada, gente, vamos a continuar con el juego, ¿no? Se viene a reanudar. Y nos quedamos en este... La pareja perfecta creo que fue, ¿no? Las 2 y 8. Sí, yo creo que es este, ¿no? Sí. Vámonos. Somos como agentes de control de tráfico y tal, ¿no? O sea que imagino, claro, que nos quedamos en un caso que acababa de empezar, que era que atropellaban a una chica, ¿no? O a algún chico, no me acuerdo. Y se van a la fuga. Vamos a ver, gente, se viene. Ah, mira, qué guapo, empieza el caso tal cual. Se ve otra vez lo que pasó, ¿no? La pareja perfecta. Vámonos. Ah, mira, pues es un señor. Se dan a la fuga. Se podría esto asimilar, ¿no? A un clip que salió en Twitch. Alright, gentlemen, I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Y se viene. Nah, qué juegazo, increíble. Vámonos, gente. Vehículo atropellado. Víctima de atropello. ¿Vale? Y nuevo lugar, el Café Rey. Está increíble, ¿eh? Vale, vamos con mi compañero. Es que está increíble ambientado también el juego. Es una locura, ¿eh? Joder, esto sí es cine. Además, de verdad. Es increíble. O sea, es una locura este juego. ¿Mi coche cuál era, en verdad? No era este, ¿verdad? Era el de adelante. Mi coche es este. Vale, le digo que me lleve a él. Pero yo puedo decirle que me lleve él. Venga, conduce mi compañero. Que conduzca a él. Pensaba que esto salió a 360 y PS3, true. La verdad que es una locura, ¿eh? Y el mapa es de los más... O sea, cuando la gente habla de los mapas mundo abierto más grandes de los videojuegos, el LA Noire es uno de ellos, ¿eh? O sea, es enormísimo el mapa de LA Noire. Es una locura. La verdad que no sé cómo coño hicieron esto, la verdad. Porque aparte hay un montón de interiores en todos lados. Se puede entrar en un montón de sitios. No sé cómo coño lo hicieron esto, en verdad, ¿eh? Vale, estamos en atropello. Vale. Dímelo. Cole Phelps, traffic. What have we got? Lester Pattinson, la víctima. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon. Vive encima del bar. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Vale. A ver. Pistas. El sombrero. A ver, un sombrero que, bueno, le salió volando, ¿no? Básicamente. No creo que pillemos nada de aquí, ¿no? A ver, tampoco creo que haya mucha pista. O sea, al fin y al cabo es un sombrero. El tío se le fue volando cuando se cayó y a tomar por culo. Vale. La víctima aterrizó de boca y acabó aquí. Uf. Vale. Vamos a ver. Pues muertísimo. Sí, sí, está muerto. Vale. La mano. Pueden haber vistas por aquí, imagino. Rollo. Claro, es que al fin y al cabo es un atropello. A ver, pero podemos, imagino que estamos investigando por si ha sido también intencionado y tal, ¿no? Vale, en el cuerpo no estoy viendo nada así importante. Me gustaría verlo en las manos. Estaba mirando a ver si había algo, yo que sé, típico anillo. Que ha sido algo así, rollo raro de, ¿no?
Vale. Permiso de conducir. Lester Pattinson. 182 en Noire. Mira, tenemos una de esto. Tenemos su casa. Casado. We can notify next of kin. Vale, tiene esposa. Cuidado. Por lo menos para avisarle. Vale, dinero. Que tampoco parece que podamos hacer mucho con esto, ¿no? Vale. Ok. Siguiente. Cuidado, puede ser importante esto, ¿eh? California Fire and Life. Estimado señor Pattinson, es para nosotros un gran satisfactorio confirmar recepción de sustituto de 14F. Se ha otorgado la aprobación inicial para elevar la prima semanal de su póliza de seguro de vida. Hostias. El 1 de enero se hizo efectivo. $10.000 en caso de muerte. Ya está. Prematura o invalidez permanente. Este nuevo plan da beneficios a un total de 16.000. ¿Qué coño? En rojo. What the fuck? En rojo. Le damos las gracias de California, Fire and Life. Buena salud y seguridad en el futuro. Le han matado por el dinero, ¿verdad? Tiene un seguro de vida. Tiene toda la pinta increíble. ¿La ha mandado a matar la mujer o algo? Rollo... Ha firmado. Tiene un seguro de vida. A chuparla. Dame el dinero, ¿no? I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Vale. Informe del forense. A ver. El rastro. Vaya, este se llevó, 7 metros. Vaya, hostión se llevó, Vale. ¿Hay más pruebas por aquí, en verdad? Aquí el golpe fue aquí. Frenazo, pum. Y ahí está. True, el coche iba a toda mierda, Estaría planeado, yo creo, esto, ¿no? ¿O qué? Vale. Frenó antes del impacto. Vale. ¿Me dejaré algo? A ver si hay algo por aquí. No creo, ¿no? Tampoco que haya nada por aquí. ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Un cuchillo con sangre. ¿Por la cara? Vale. Ahí. Cuchillo ensangrentado. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. True. Raro eso, ¿no? ¿En verdad? ¿Por qué coño hay un cuchillo ensangrentado aquí? Optimistic, Cole. ¿Esto qué coño es, gente? Vale, la botella no crecerá nada. Cigarrillos. I doubt it. Vale, nada. Me voy a meter aquí por si acaso, en verdad. He visto que hay una... Vale, aquí se acaba la música, pero igual aquí no tiene nada que ver con el caso. Y aquí arriba... Nada, soy literalmente Spiderman, en verdad, Vámonos. Mejor detective, gente. Hasta me voy hasta el tejado para investigar. Vale. No, tiene pinta que eso no es para nada, ¿Se puede ir por aquí? No. Tiene pinta de que eso simplemente... A lo mejor es para otro momento de la historia o algo, ¿no? Otra cosa. No parece del caso este. Vale. Pues nada, bajamos. ¡Vamos para abajo!
En verdad, qué susto, en verdad, Imagínate que te caes tú por la cara. Vale. Ah, mira, hemos puesto la prueba ahí, qué guapo. Como hemos encontrado eso, han puesto ahí el de esto, ¿no? La prueba y tal. Vale. Vamos a hablar con la chica. Vamos a ver la basura. She's all yours, detective. Ah, vale, voy. Buenas tardes. Miss Perry? Yes? Muy buenas I'm noches. Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Pekowski, vale. Informe de la testigo. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Una discusión. Discusión oída. Tiene toda la cara de verdad, ¿no? Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Vale, bien. Descripción del coche sospechoso. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Verdad. Did you see Porque iba a the mentir en license? verdad la señora, ¿no? Yo creo. Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Vale, discusión oída. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. Dos voces. A man and a woman. That's all. ¿Duda? Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. Vale, hemos I hecho was bien, hoping ¿eh? to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things Trabajo de are pretty actriz. difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. Vale. People arguing, they were husband and wife. Uy, marido y I could tell mujer. by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Vale. Perfecto. Thank you, Miss Perry. Esposa de la víctima estaba ya aquí. Very helpful. O sea que vio al marido morir. La esposa. Really think so? I hope you find that driver and put him away. ¿He desbloqueado un traje? Me ponía que he desbloqueado un traje. Qué guapo. Away with the dames, ¿Por qué? fellas. A lo mejor el traje de Hollywood o algo rollo. Como quiere ser actriz. Let's see what the patrons have to say. A lo mejor cuando haces todo bien, perfecto, te da I'll un take the traje. bartender. You work the rest of the room. Vale, camarero. Buenas tardes. Uy, había ahí nada de esto, Ahora lo veremos. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? Vale. He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Vale. Lorna Pattinson, ¿qué será? La mujer. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Ya está mintiendo este, So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Vale, estamos bien, estamos bien. Estamos hoy avispados, cuidado, Relación con la víctima. Do you know the victim? Yeah. A ver si descubrimos este caso, gente, bien. He's a regular here, or he was. Eso es verdad. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Vale. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. Vale, su He esposa. didn't seem too interested in the booze, though. Y discusión oída en el bar. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Vale, es verdad, ¿no? Supongo. What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Ha sido Thanks mierda for your eso. help, Lynch. Mierda. I'm gonna need you to sign a Hemos statement. fallado. Patrolman. Una. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds Le dan de every vez en day. cuando. And Lester was a fan of the love tap. ¿A los cachetes? ¿Cómo que le estoy aficionado a los cachetes? Mira. Para seguir la historia esta, ¿no? De los periódicos. Vamos a verlo.
Psiquiatra de famosos promete un avance significativo en la salud mental. Vamos a ver esto. Esto es lo de la otra vez. Que vimos el tío este que le pinchaba una jeringuilla a un actor y metía droga, ¿no? Diciendo que era un tratamiento. ¿Será el villano este o algo? Definitivo del juego. Tiene mucho lore este tío, Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long term. Me sí que parece increíble cómo se ve el juego, Addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician. Qué bien están las caras hechas. Es una locura eso. Patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface ¿Nos parece una locura en verdad esto? Para lo que salió en su época. 2000, ¿qué era? ¿2009 esto o 2011? Por ahí, ¿no? Yo creo. Es una locura cómo se ve todo, cómo está todo hecho, las caras. Es que en verdad es una verdadera joya oculta esto, de Rockstar. Es la verdadera joya oculta. ¿Puedo entrar aquí dentro? A ver, ladies, por si acaso. No puedo entrar. Voy a llamar al teléfono. I'm at a loss. Estoy perdido. Use the phone in the back of the bar. Call in what we have on the suspect vehicle. Vale, uso el teléfono. Usar teléfono. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Qué pereza eso en verdad, Que cuando tienes que llamar a un sitio, tienes que llamar y decirle a un operadora que te pasasen con no sé quién. Toda la pereza y tienes que esperar, no sé qué. Los tiempos, cómo cambian, Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West William Temple Shelton. Street. Thanks for your help. Hostia, hay muchas cosas que hacer, Cuidado. Looks like we caught a break on this one. Vale. Vámonos, creo, Se viene a ir a siguientes sitios. ¿Dónde habría que ir ahora, en verdad? Porque a lo mejor es un poco problema ir ya. ¿Para hablar con quién? ¿Con el policía? A ver, yo creo que es un poco liadón. Y mi coche, por cierto, no está aquí. Ah, está allí. Vale. ¿Y ese tío puede hablar con él? No. Pero es un poco liadón. Rollo, ir ya con la mujer, ¿verdad? Cuanto más información tengamos, mejor. Vamos a ir a la residencia de Shelton. Primero. Antes de ir con la mujer. Porque si ha sido cosa de ella, para cobrar lo de, ¿no? Lo del seguro de vida este. Mejor tener cositas por ahí, ¿no? Vamos a ver esto. Residencia de Shelton, las 4:47 de la noche, Cuidado. Trabajo nocturno. Vale. Vámonos. Residencia de Shelton, 7:40. Hostia. Sí que hemos esperado, ¿no? ¿Dónde va este con las maletas? Raro, ¿no? ¿A dónde va tan rápido? ¿Se va a mudar con ella o algo así? ¡El coche! Está todo bollado. ¿Qué cojones? ¿Qué
Qué guapo, ¿escucháis el eco? The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Sheldon. ¡Que se va! ¡Corre, corre! Push it to the limit. Vámonos, pues que coño, hemos pillado ya, ¿no? Pero igualmente hay que ver porque puede ser que la mujer esté implicada, tiene toda la pinta. Puede ser que en verdad sea como el amante o algo. Y rollo, la cosa era... Voy. Que lo mataban al otro, al marido, para cobrar el de este, el seguro. ¡Cuidado! Uf. Y luego se escaparían juntos. Porque al hacer las maletas y tal, podría ser el amante, ¿no? Y dice, matamos a mi marido, cobramos el seguro y nos fugamos. Vale. Hostia, qué cabrón. ¡Cuidado, señores! Vámonos. ¡Hostión! Ahora sí. That's it. Cuff him and we're done. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Manslaughter rap sound, Sheldon. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for Topógrafo. my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I ¿Qué? thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Sheldon. You can't be Joder, y ese serious. detective mola. Está guay, Has visto, Tú You're sabes. coming downtown. Siguiente día me pongo en traje con un sombrero de detective y me estoy fumando un puro en directo. ¿Te imaginas? Okay. You become all hard at the prospect of paperwork, don't you? Vale, a ver. You can drive. La residencia de la señora. A ver qué encontramos de esta señora. El tío ha dicho no sé qué de carne, que necesita carne para trabajar, ha dicho, ¿no? ¿Qué cojones? Y que todos eran por su culpa. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual. Claro, también la mujer en verdad es raro. Estaba allí la mujer discutiendo con él, atropellan al marido y ella se pira. Strange things. War after everybody's dead. Maybe. Hay que ver qué es lo que pasa con la mujer. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? ¿Se ha pegado un golpe el tío solo con el coche? ¿Qué cojones? Como luego me cobran eso, como daños al coche o a la ciudad y me cobren una multa, me cago. Porque en verdad no lo estoy haciendo yo, ¿no? Residencia de los Pattinson. Las 8:58 de la mañana. Joder. Vale. Vamos a ver. Yes? Hello? Mrs. Patterson? Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Rarete, ¿no? Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I Vale. see. So you probably did O sea, que well le to importa la figure mierda a out su this- marido, vaya. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. Pues acabamos de I have empezar, ¿qué something dices? here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Le doy Sabo. Well, well. ¿Quién coño es Nice este to tío? see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. Rarete esto, Turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good.
What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Ya. Good friends. You Ajá. expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Raro esto, ¿eh? Hay que ver qué hacemos. Atropello con fuga. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. ¿Qué cara es esa gente? A ver, no la quiero cagar mucho. Voy a usar aquí intuición, ¿vale? Voy a gastar la intuición de este caso. ¿Duda o verdad? ¿Duda? Soberbia, sí. You expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. Al juego como un yonki a la aguja, ¿vale? Era adicto al juego. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Vale. Lo hemos hecho bien. Motivo de discusión. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Don't lie to me. Something was different this time. You're clutching at straws. Se aferra cualquier cosa, a ver. Carta del seguro. ¿Puede ser esto? Víctima ebria, herida en el pecho, causa por el adorno de un capó. ¿Y si fue el cuchillo de sangre? You married? The arguments are No never sabía, any no, me la ha different. cagado. We're leaving, Lorna, but this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Tenía que haber dicho, yo creo que lo del pecho, ¿verdad? O algo. Señora, ¿tiene teléfono? Un momento. Y no puedo ver... Uy, aquí puedo ver la casa. Doesn't give me anything to go on. No, la verdad que no. ¿Le investigo la casa antes? Un teléfono. Pues lo cojo. Operator, give me R&I. Empezamos. A ver, en verdad, él apoya eso, ¿no? Te vas a investigar la casa porque te apetece. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? No lo sé. Any messages? Just one detective. El from the forense. coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue. Ven cuanto antes al depósito central. Results of the Patterson autopsy. La autopsia ya está. Vale. Tiene pinta de que le han pegado un cuchillazo en el pecho antes de morir, ¿eh? En el atropellado y salió el tío con un cuchillazo en el pecho, rollo. Y salió así como perdido, no sé por qué. Me da la sensación de que le clavaron el cuchillo en el pecho, por eso estaba con sangre. El tío salió como rollo, pues intentando, pues yo qué sé, pues cagadísimo de que le había pegado un puto cuchillazo en el pecho. Y entonces, similar y tal, obviamente, le pegaron, o sea, rollo eso, le atropellaron. Junk. Aquí no hay nada, en verdad. Uy, el cuchillo. Esto podría ser importante, estos cuchillos. ¿Es la misma marca? Es la misma marca que estaba en la basura, gente. Fuck. ¿Y por qué coges esto y no los cuchillos, gente? O sea, puedo coger esto, pero no puedo coger los cuchillos. Que son literalmente la misma marca que los del caso. Mierdón. ¿Por qué no puedo cogerlos, en verdad? Vale, pues vámonos a lo del forense. A ver qué es lo que nos quieren decir. ¿Vale? I need to go over the case notes. Depósito central. Y nos fuimos.
Al depósito. Nos van a decir que le pegaron un cuchillazo, ya veréis. Tiene toda la pinta. Y mi compañero. ¡Ahí va! Push it to the limit. Todo lento, ¿qué estás haciendo en la casa tú? Media hora para salir. Vámonos, va. Vale, a ver. A ver qué nos dicen en el forense. Pero yo creo que eso, Estoy empezando a pensar que el cuchillo es que le clavaron el cuchillo en el pecho. Y esa herida en el pecho que veíamos que tenía por una supuesta, yo qué sé, insignia del coche, en verdad no era una insignia, era el cuchillo. Se viene. Hola, buenas tardes. ¿Qué es aquí? Ah, pues sí. You'd be making a big mistake. Run that by me again? ¿Veis? Ahí está. The victim was dead before the car hit him. Y ya estaba muerta cuando el coche lo golpeó. Right side of the thorax. Second puncture reached his heart. Punzante, le clavaron los cuchillos. ¿Veis? Lo sabía. Kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. Van a ir a la cámara de gas. We have the ¿Qué? coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Hay que detenerla, ¿Se va a escapar o algo? Señor, acaba de rozar la puerta al tío este porque le salió la polla. Vale, a ver, vamos a detenerlo, gente. Push it to the limit. Sube, chaval, que nos vamos. Vale, a ver. Residencia de los Pattinson. Vale. Voy a conducir yo un poquito. ¿Cómo se ponía la...? Ah, vale, se ha puesto la música sola. En el café Ray encuentra el cuchillo ensangrentado la primera vez. Mira, manda un logro por eso, Right turn. Derecha, hostias. Vale. Me acaban de dar un logro por eso. Por encontrar el cuchillo la primera vez que te pasas el juego. O sea que era complicado encontrarlo, en verdad, o algo así. Vámonos. Hay que ir rápido, que a lo mejor se están fugando o algo, A lo mejor, como le hemos dado un aviso al visitarlos antes, y ahora se están fugando. Tiene pinta, a lo mejor, que encontremos la casa y esté vacía. Rollo, se han pirado. Cuidado. ¿Podemos fallar el caso por eso? Rollo, haberlo hecho en un orden rarillo. ¿Veis? Tenía que haber dicho lo de las de esto. Lo de las heridas del pecho cuando estábamos hablando con ellos. Vámonos. Va a estar vacía. Ah, pues no. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? ¡Hostias! He's in the bedroom. Está cantando. ¿Qué cojones? Put the gun down, Leroy. Se viene. If you do something stupid Liadón. now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up. bases covered, baby. I had nothing to do you with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. ¡A chuparla! It's too late, Sabo. ¡Coño! Hijo puta, me dispara el tío. Uf. Se me pira, Corre, 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 corre. Que no me atropelle un coche, por favor. Vaya liadón, la ha matado a ella también por la... Bueno, a ver, es verdad. Eso le pasa por, ¿no? Por jugar a estos juegos. Vale, ¿le pillo? Yo le voy a tener que pegar un tiro, Y esa señora corriendo. Que corriendo, se va corriendo detrás de... Por lianta, por lianta. ¡Señora, aparta! Me cago en todo. Hostia, el juego se ha vuelto loco por un segundo. Hostia,
Se ha cogido una rehén. Come on, Flatfoot, let's negotiate. Put the weapon down now. On your own, guys. Help me! Señora, ¿estás bien? Le hemos matado. A ver, le he pegado en el brazo primero, ¿no? No tenía el arma. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Le he matado. Le he pegado en el brazo primero porque tenía el arma ahí. Y después le tenía que pegar en el pecho. Pues ha muerto. Bueno, a ver. Estaba en el caso, en el lío, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que había. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take Ojo que nos ascienden en verdad, You keep digging and asking questions until you get to the truth. Gracias. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Nos van a acabar ascendiendo, Cuidado con eso. ¿Vale? Imagino que nos va a decir al siguiente caso, ¿no? Ah, mira. Pistas encontradas 8 de 9, Casi todas. Vale, preguntas correctas 6 de 8. Se ha rayado la canción, ¿qué cojones? Me está dando susto esto, Vámonos. El lapsus. Siguiente caso. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Vale. 6 West 2nd Street. Get over there, see what Está you can guapo find ese caso out. que hemos hecho ahora, Go on. Sorry to inconvenience you. We're Vale. on it, Captain. Vehículo robado, investiga la lista de vehículos robados y aviso del vehículo robado. Vale. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. True. Pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Vámonos. Passionate, romantic type like you, Cole. Creo que durante el juego también vamos camino de compañeros y tal, ¿verdad? Me suena. Vale, se sale por aquí, ¿no? Aquí esto está cerrado por la cara. Vale, se sale por aquí. ¡Vámonos! ¿Este es mi coche? Sí. Can you drive to this one? Venga. Que me lleve el compañero. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. La Dalia, ha dicho. La dama Dalia. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. ¿El qué? ¿Lo del caso anterior o qué? Terrible enough being murdered like that without having your death. Strewn all over the front pages. ¿Eso qué ha sido, gente? La Dalia Negra es un caso real. Pues han hablado de eso, Qué guapo. Han mencionado ese caso. ¿Y de qué va el caso? That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. ¿Qué coño? Se viene persecución ya, Ese es el coche que han robado, ¿no? Healthy enough to answer questions. Vale, hay que estar, tiene que estar bastante sano para respondernos. Ya voy a meter unos en cuanto lo pille que flipas. Vale. Caso rapidito, ¿no? Hemos llegado y ¡pum! Encontramos el vehículo. Vale, cuidado. ¡Perdón! Vale. A ver, en verdad es un coche robado y estoy reventando, pero bueno. Dale en la rueda. ¿Cómo le doy la rueda? ¿Le puedo disparar en la rueda o algo? ¿Cómo disparo, gente? No se puede, ¿no? En el coche. Le da la rueda, pero no te creas que ha hecho mucho. Vale. Ya está, ¿no? Vámonos. Vale, a ver qué es esto. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? Parece tope de joven, no sé, tío. Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork Lo to prove compré. it.
Vale, se viene, ¿no? Aquí se lía el caso. Le han vendido un coche robado. Automóviles Coms, vale. Los Ángeles, California. Factura del cliente. ¿Estamos en el 47 o qué? Vale. Le han vendido el coche, ¿eh? Es un coche, le han vendido un coche robado. 2.400, ¿eh? ¿Dólares? Liadón, para esto, vaya. 2.450 dólares al final. Con 95. Automóviles Com se ha vendido el coche. Vale. Ambientado en esta época, se encontró en Hollywood o por ahí a una chica cortada y mutilada. Como era muy guapa, como una actriz de Hollywood, le llamaron el caso la Dalía Negra, porque se había estrenado hace poco la película. Y la chica parecía la actriz principal. Parecía la actriz principal. Investigando se descubrió que la chica era una aspirante a actriz que frecuentaba sitios donde había gente fuchi. ¿Qué gente fuchi? Gángsters. Policía corrupta, etc. Nunca se descubrió quién asesinó y por qué la mutiló y eso. Qué mal rollo, ¿no? You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. And the ownership papers? From the same place. Vale, me da más cositas por aquí. Documentación del Harrison, perfecto. Vale. Aquí la tienes. Lo que hace más caso famoso del caso es que hay fotográficas de cuándo y de dónde encontraron a la chica. Hostia, qué mal rollo. Pero en plan de ella y todo. Motivos de la vida. No, nothing like that. ¿Tiene antecedentes este tío? Parpadea mucho de golpe. Duda. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the Tengo un poco de hierba en la guantera. One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Vale, perfecto, bien. Y datos del compra del vehículo. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Richard Coombs, vale, tenemos un tío. Tenemos nombre. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Vale, todo bien, gente. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Baggage possessions is Exactamente una de las partes cortadas de la mitad del ombligo hacia abajo, qué asco. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Vale. Logro, nada de prisa. Atrapa a Cliff Harrison. O sea, no lo he visto, Que ponía. Vale. ¿Por qué coño he ido para acá? Automóviles Com, vámonos. Destino. Y nos vamos. ¡Coño! Me cuela el tío aquí, Vámonos. ¡Fum! Vale, hay que ir para lo de Coms estos, ¿no? ¿Será por aquí cerca? Porque el mapa es enorme. Una de las cosas guapas que han hecho en este juego es eso, de que cuando no quieres conducir y tal, o quieres ir más rápido, te puedes subir en el coche de visitante, rollo de copiloto. Y... Vale, frente por aquí. Y eso. Y te pasa el viaje y tal, porque la ciudad es enorme. Como te pille por la cara súper lejos de donde estás tú, es una locura, es muy grande el mapa, de verdad. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. He'll be taking the next right. Are you finished? Yes. I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Vale. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. Straight ahead. Pues ha estado guapo eso de que le hayan hecho el caso ese, la vida real, ¿no? O sea, rollo la vida real.
Para que le hayan hecho referencia en el juego, como que lo están investigando y tal. Porque aparte ha dicho que no, como lo ha hecho le referencia a eso, de hecho, ¿no? Ha dicho, lo estoy investigando, el coronel parece que lo tiene todo controlado, pero no sé qué, pero no ha encontrado de momento no ha encontrado quién lo ha hecho, ¿no? O algo así. Ha estado guay como lo han metido ahí, como toda la referencia. Y como que no ha encontrado quién es todavía ni nada. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Sí, bien, quería hablar contigo. Phelps, LAPD. Are you the owner? That's right. Richard Vale, ese es el con el que queremos hablar en teoría. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Vale. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. ¿Qué es tonto? ¿Qué? ¿Qué hace? Imagínate, te viene la policía y actúas así. Got the original pink slip there too. Sí, tengo. Ven por aquí. ¿Sabes? Por la cara. A ver. Vale, lo mismo que el otro tío. Que lo que tenían. Kaiser Frazer. Gene Archer. No implicado. North Fremont Avenue. Vale. ¿Y esto qué es? ¿El que le vendió este o qué? El coche. ¿Quién coño es Gene Archer? Imprenta Marquis. Nuevo lugar. Averigua la dirección de la imprenta Marquis. Averigua la dirección. Vale. Vale. Claro, es un sitio de compraventa de coches, ¿no? Y tal. Que a lo mejor le compró el coche a otra persona que le había robado antes. Vale. Marca Kaiser Frazer. Vale, esto es otra vez lo mismo. 1450,95. Factura de venta del coche usado. Sí. Vale. Yo creo que eso, que le han vendido a este señor el coche robado. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Shoot, y hace pum y le mete un tiro de verdad. Sería guapísimo, en verdad, Vale, a ver, detalles de la transacción. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Lo trajo una chica. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Tiene pinta de ser de verdad lo que dice, Did you pay creo. with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. El Banco of Arcadia, vale. Bien. Descripción de la sospechosa. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. 25, 16 A años. little on the plump side, but not bone ugly. Algo llenita, pero nada fea. Parece también verdad, ¿no? What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go Agobiada. somewhere, no place to go. You get to know the type. Vale, estaba como agobiada, ¿no? Como alterada un poquito, como con prisas. Porque el coche era robado, básicamente. Relación con Marquis. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Parece que está diciendo todo el rato la verdad, ¿no? It says Marquis Printing.
You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Tenemos la dirección. Vale. Detalles del pago con cheque. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Duda. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Vamos bien, ¿eh? Todo bien. Transacción sospechosa. This was all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help. Todo correcto, ¿eh? We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Le llama tonto. Shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Vale. Vámonos. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Es verdad, hay que decir que lo de Gene Archer hay que buscarla y tal. Que es como de momento la, ¿no? La supuesta ladrona. Vale. ¡Cuidado! Vamos a llamar por aquí para emitirla de esto. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? That's the cop in the newspaper. Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. Que me gusta cuando dice sospechosa de Grand Theft Auto. Está guapísimo, ¿eh? La referencia ahí. James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. GTA. To the Harrison case. Una locura. They're waiting on you to conduct the Grand Theft Auto, GTA. Thanks, man. Vale. James Velasco, comisaría central. Ah, mira, ya la han pillado, ¿eh? O sea, borro yo. ¿Qué? ¡Coño! Que podemos ir a interrogarla. Déjame que voy yo aquí. You know the way. You can drive. ¿Dónde coño vamos ahora? Do we know where we're going? No. Vamos aquí mismo. Vale. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. Just to get the hell out of there. Vale. Pues vámonos al sitio este. Y a ver, en verdad... A ver, tiene pinta de eso, ¿no? De que le han estafado también al de los coches, en plan. Pero tiene pinta que él algo que sospechaba, pero dijo, me la pela. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Hostia. We should go to the station. Dirección falsa. Vale, hay que ir a la comisaría. Espérate. You're behind the wheel. ¿Y no queremos ir antes a la imprenta? Bueno, pues comisaría a interrogar a la chica. Vale. En lo que vamos para allá, como me lleva él, voy a mear. Bueno, me ha llevado ya. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. No. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to these days? Yeah, okay. What the hell is the LAPD up to
Wake up, Cole. Estoy. Vale, a ver. ¿Dónde estará en verdad? ¿Aquí? No. ¿En qué habitación ha dicho que está en verdad? Aquí supongo, ¿no? Interview Room 2. Crummy bastard. James Belasco? Ah, I pues sí. want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. ¿Pero no era una chica? Guy gave his wife a tat. I said, don't stare and love him more. También ha timado a este. O sea, es una cadena de timos, ¿no? ¿O qué? ¿Es una cadena de timos? The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Documentación es falsa. Vale. Está todo vacío. ¿Qué cojones? Vale. Vehículo robado. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. A ver qué puedo You're decir. taking the car to Coombs' car yard. He gives you cash, and the cars get new papers. Who the fuck is Coombs? What are you talking about? No sé qué coño decirle aquí, Cliff Harrison. El tío se llama ¿no? Gene Archer. ¿Qué coño le digo? You got something to say? Let's hear it. Give me a lawyer. I'm tired of talking to you. Mierdón. Relación con Archer. Does the name Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Ah, pues sí que es la chica. Voy a usar la intuición aquí porque soy un poco perdido, la verdad. ¿Verdad o mentira? Mentira 100%. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. ¿Quién coño es este tío? En plan, ¿cómo se llama el tío? Es que no sé el nombre del tío ahora mismo, la verdad. Cheque por un vehículo usado a nombre de Gene Archer, Bank of Arcadia. ¿Será James Velasco el tío este? So that's why you both have the same address printed on your pink Vale. slips. Creo que estamos bien. Stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Vale. Chance to cooperate, Belasco. See you in 10 years when you get out. Ok. A ver, no está del todo mal en cierto modo, ¿no? You're Phelps, right? Soy yo. Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Los cuentos son auténticos. There's only one company that prints them in California. The Marquee Printing Company. Hay que ir ahí, de hecho. They confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. Hay que ir para allá, ¿no? The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, Vale. I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great Gordon Lightval, nota de Ray Pinker, ¿vale? Propietario, imprenta Marquee. Vale, hay que ir para allá, básicamente, ¿no? Vale. Pues vámonos. La salida es por aquí, ¿no? Ah, no es por aquí.
Vámonos. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. ¡Hostia! ¡Hostia! La señora. I need to go over the case notes. Pero corre, coño. You can drive. Vale. Vale, tenemos a la sospechosa de golpe. Lo han localizado, ¿eh? Se puede venir. Vamos a por ella. Vale, Gene Archer, ¿no? ¿Qué cojones? Oficina de Western Union. Vale. Se viene. ¿Será ella? LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Vale. Fine, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Casey Fraser robado. The car you Vámonos. sold to Coombs was Aquí en stolen, medio de todo el Miss banco, Archer. ¿eh? There won't be any money. Empezamos. I handed over all the right paperwork Las when I niñas ahí sold cotilleando it, de seguro Buster. ahí. ¿Qué coño ha dicho? You're lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip is not real. A ver, es auténtica, la verdad. Legal, legal. Look, this is all just a big mistake. I don't want to talk anymore. Just let me go. Fallamos. Relación con Velasco. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Ajá. Aquí miente 100% porque nos ha hecho antes lo de... James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Ya. Pero un momento, ¿en qué momento? O sea, claro, no tengo aquí que diga el tío que le ha dicho que sí que se conocían. ¿Qué digo, gente? If you don't ask, you never find out. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. No había duda, ya está. You're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? Todas mal. Decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. ¿Qué ha pasado? Ahora la tenemos un poquito para interrogarla allí, ¿no? Vale. Pues policía de placaje, literalmente. ¡Hala! ¿Que no hemos descubierto nada en verdad? Pues pum, te llevamos para igualmente. Vale, no puedo utilizar el teléfono de momento. Hay que ir a Marquilla ahora en verdad, ¿no? Ahí vamos a ir a la imprenta esta. Vale, mientras que tal, a ver si descubrimos alguna cosita y tal. Y luego pues imagino que habrá que ir a volver a interrogarles, y yo creo, ¿no? ¡Vámonos! Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is She's not my type. I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the book. I don't know.
blondes, I guess. Hallelujah! Las rubias, Man is human after all. Now we're getting some. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a food market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Vale, vámonos. A ver qué es lo que sacamos de aquí. Es que estamos, en verdad está complicado, ¿eh? Porque más o menos los hemos pillado más o menos. Sabemos que pueden ser ellos, pero tampoco tenemos tantas pruebas como para, ¿no? Cuidado que se puede venir el primer caso fallido. Como no saque nada de aquí. Se viene. Ya parece un actor este, ¿no? ¿Y por ahora el tío este también? Go bug someone else, huh? Ok, pues no. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. Vale. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. ¿Qué coño? We have some questions for you, Mr. Lightfall. Espera. Good luck, I suppose. ¿Puedo mirar por aquí cosas? Rollo, ¿me puedo meter aquí y buscar? Nada. No parece que pueda interactuar con nada, ¿no? Ah, por aquí sí, pero esto es lo de para salirse. Nada. Aparta. Voy a preguntarle cosas, se viene. Vale, pues nada. Conocimiento de la red de robos. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? ¿Duda? We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. Vale. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Vale, de momento bien. Suministros de documentos. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. A ver un momento, ¿qué tenemos por aquí? You sure about that, Mr. Lightfall? You sure you've never heard of them? Are you making an accusation, young man? Do you have any kind of proof? Voy a tirar de lo de las de esto, pero... O eso también podría ser. My word is my bond. Character is in short supply these days. You could do with gaining a little. Vale, mal. Entregas automóviles Coms. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. ¿Qué coño hago, gente?
Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this Vale. really is irregular. Over here. Bueno, no ha estado mal. Vale. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Vamos a buscar por el nombre. No sé qué. ¿Este me suena? You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. ¿Ya está? Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Ah, que con eso nos ha valido en verdad, ¿eh? Cuidado. Vale. Y no tengo nada para llamar y preguntar por nadie de momento, ¿eh? Vale, pues vámonos a la dirección que nos han dado. Aquí no hemos acabado, ¿eh? Todavía. Vale. Pues vámonos aquí. Almacén del polígono industrial. A ver qué es esto. Vale, musiquita. ¿Y esta música? Cuidado. Vámonos. Aún no hemos ido a este club, ¿eh? Nos han puesto un montón de veces la foto del 111 club, pero no nos han puesto nada. Te vamos con pistolas y todo, ¿eh? ¿Qué cojones? Vamos con todo. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Fin de acción, gente. Vale. ¿Imaginas que lo matan al compañero? Va muy... sin cuidado, ¿eh? Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. ¡Coño! No se lo ha pensado el tío. Vale, tirito. Vale. ¡Tío tonto! Vale. Cuidado. Vale, la manita un poquito. No le he matado en verdad a ese. Por aquí. ¿Qué tengo? ¡Hostias! ¿Pero este de qué va? Le dan todo el cuello. Coño. Fuck. Es que hay un tío ahí con la cabeza sacada, pero no lo puedo pillar. ¡Me han tirado el gorro! Dios, casi me dan en la cabeza, ¿eh? Sí, te van a hacer caso. Escopeta, ¿eh? Vale, muerto. Qué pesados, tú. Vale. Se lía. A ver, el deber de ya está. Listo. Hay alguien arriba. Vamos. Imagino que está en la oficina, ¿no? El de arriba. ¿Qué haces? ¿A quién disparas? ¡Ay, que dispara mi amigo! Vale, está arriba, ¿no? Coño, que hay más gente. Uy, escopeta, cuidado. Vale. Acaban de pegar un tiro a mi compañero. Joder, no dale un tiro así, me cago. Es que no te lleva una escopeta.
Joder. ¡Ay! Dios, la escopeta. En la cabeza, venga, muerto. A chuparla. Y que salga el otro. Bueno, que así no, la verdad. Que lo... Vale. Lo veo. Está rendido. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Vale. ¿Qué es esto? Stephen Bigelow. Otra vez el nombre ese. Stephen Bigelow. Vale. Son falsas, ¿no? Key printing company. There's nothing like going direct to the source. Vale. ¿Algo más? Boletos de apuestas. Está en mala racha, ok. ¿Algo más por aquí? Vale. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. True. Hasta Navidad, ¿eh? Ojito. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in Ah, este tío, Bigelow. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Sí, pues he matado un montón de hombres suyos, la verdad. Suministro de documentos. You know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. La puedo cagar muy fuertemente ahora mismo, ¿eh? Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquis. No sé qué hacer aquí, ¿eh? Sorry. My mistake. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall. The guy who runs Marquis. Hostia, pues me la ha contado así. Big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Vale. Deudas de juego. Relación con Lightball. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. Son esos tipos muertos. He has no luck. Parece muy confiado, ¿eh? So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up.
Hostia, está muy complicado este caso, ¿eh? No estoy cazando a casi nadie. Tengo un montón de sospechosos. Pero no sé cómo hacerlo. Vale, tengo un montón también de pistas. Detén a Gordon Lateball. Vale. O sea, voy a pillar a todo el mundo al final. A lo mejor que es una retilla, está, ¿no? Ah, mira, la gente aquí mirando lo de la policía. Qué guapo. You drive. I need to go over the case notes. Vale, pues vámonos. Vamos a volver al XJizzle Chinatown como policía de tráfico, True. Se está complicando mucho este caso, ¿eh? What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. Guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball. ¿Qué hace el tío? If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings Bueno, them por down. lo menos salta ya, porque si no, poco más si nos comemos de esos destrozos de la ciudad y tal, y me multan, tú. Vale, hay que ir a detener al otro también. Pero tenemos a todo el mundo detenidos, pero imagino que va a haber que presionarles para que canten o algo, alguien, ¿no? Tiene pinta de ser todo un negocio que tienen entre ellos todo el mundo, ¿eh? Está el tío ahí. Vámonos. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Entregas a Industrial Street. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. No sé qué coño Save hacer, it, ¿eh? Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Vale. Tim Bigelow testifica que Gordon Lateball ha acumulado muchas deudas. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Le estamos pillando. Gordon Lightball, Perfecto. I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Perfecto. Cuidado. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime. Pues lo hemos conseguido. ¿No? Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, Pues hemos desmantelado en cierto modo todo, ¿no? Al fin y al cabo, con la identificación del otro. Por los pelos, sí, ha sido pillado con pinzas. Había muchas cosas entre ellos que los testificaban y tal, pero ha sido muy justo. Yo creo que no le llego a decir lo de los boletos y tal, ahora, y las deudas, y el tío canta, en cierto modo, y mierdón, y no conseguimos nada. Entonces encontrás 15 de 18, que hay un montón de pistas en este caso. Preguntas correctas, 13 de 18. Y sin multas, perfecto. O sea, no he leído la nota del caso, ¿eh? Es verdad que había que leer siempre de abajo y tal. ¡Ojo! My family runs a shipping business in San Francisco. Flashback. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole.
These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Vale. Y ahora imagino que nos van a presentar el siguiente caso, supongo, ¿no? El ídolo caído. Vale. Me gusta cómo suena. Vale. Me acaban de contar como alguien falsificado una muerte, ¿no? Han tirado un coche por un precipicio. You have a new case. 2 women. Possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. Justo al otro lado de la calle. A Chevy Style Hostia. took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Coño, aquí al lado, tú, qué guapo. ¿Se puede ver desde la ventana? Creo que sí, A ver. Es ahí, ¿no? En esa columna por la cara. En esa colina de ahí. See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you, banjo Vale. boys. Vámonos. It's a tear to my eye watching my caterpillar grow. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. Ready to break it to your cold. Vale, es aquí al lado. Allí veo el coche. ¿Lo veis allí el coche? Al fondo, encima de esto, de la... Este no es mi coche. Mi coche es este. ¡Vámonos! Qué guapo, está aquí al lado, se ve de aquí. Guapísimo. Ah, mira, así de rapo, qué guapo, vale. Vale. Perfecto. Ahí está el coche. Guapísimo. Vale, ¿cómo subo ahí, gente? Ah, mira, la policía me está diciendo por aquí. Qué guapo también eso, ¿no? En verdad. Stop just ahead. Vale. Vámonos. Se viene. Tiene pinta de zona grande de investigación, Familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Tarzan? Caffey. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Una actriz que actúa en Tarzán. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique González. Was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too Vale, bad las drogó y la tiró por el barranco. We'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. Una cría, está herida. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Hasta no hay muertes. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. No hay muerte. Vale, eran dos chicas que habían drogado. June Ballard y Jessica Hamilton. Vale, a ver. ¿Habrá por aquí pistas de algo? O bajo primero para abajo. Creo que primero voy a bajar para abajo. ¿Cómo coño bajo, gente? ¿Cómo bajo ahí abajo? Vale, veo un camino por allí. Vale. Porque aquí no hay música, no hay pista entonces, ¿no? Todo estará abajo. Vale, vamos a ver. Qué guapo la comisaría que está ahí.
Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. En el maletero ni siquiera es lo mejor. ¿Qué coño? Unas bragas rotas. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for Buscaré semen en Sígueme cuanto vuelva del laboratorio. Perfecto. Vale. Querida Jessie, por favor, cariño, vuelve a casa. ¿Será la madre? Si te preocupa tu padre, estate tranquila, te ha perdonado todo. Vale, sí, es la madre. Tiene mal genio y es un muy orgulloso, pero sigue siendo su niñita y te quiere. Vale. Sé que no te dijo todo aquello de corazón. Vale, siguiente. Eres una chica buena y decente, cariño, y Hollywood no es para ti. Yo también tuve 15 años y quise ser como Clara Bow, ponerme trajes elegantes y besar hombres guapos. Pero en cuanto maduré y me casé con tu padre, supe que nunca había sido feliz con aquella vida. Tú también te darás cuenta algún día. Seguro que la tía Juni te cuida, pero sigo preocupándome, ya sabes cómo soy. El mundo es muy peligroso para las jovencitas, sobre todo los que tienen la cabeza llena de pájaros. Los pájaros pueden ser bonitos, pero a veces no te dejan ver que los tienes en tus propias narices, ¿vale? Emma Molly te echa mucho de menos. Emma está poniendo muy guapa y la pequeña Molly es listísima, como tú a su edad. Necesitan que su hermana mayor les cuide. Querida Jessie, vuelve por favor, temo por ti. No dejo de pensar que está a punto de suceder algo terrible. Yo lo he perdido todas las noches. Vale. Tu madre que te quiere, Camille Hamilton. ¿Es el caso de la Dalía? No, yo creo que no, ¿no? Si antes lo han mencionado, es que ya habrá pasado. O sea, no creo que salga en el juego como tal. Vale. Tiene pinta que eso ya ha pasado y esto es pues otro caso. Pero aparte las chicas están vivas, ¿eh? Las dos sospechosas de esto. Las intentaron matar drogadas, pero siguen vivas. Vale. La matrícula del coche destrozada. Sangre, se ve una hostia buena. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. True. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Vale. Aquí habría que ver abajo, ¿no? No encuentro nada. Aquí acaba el caso, no sé, aquí no hay nada. Ya no hay nada, ¿no? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Una cabeza sin... Alas, poor Yorick. ¿Qué coño? I knew him, Horatio. ¿Qué es esto? Una cabeza reducida, ¿no? No. Ah, pero no es de verdad, vale. Es atrezzo de cine. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Ese trozo mantenía pisado el acelerador, con eso lo hicieron. Vale, con esto manipularon el acelerador del coche. Vale. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? Find anything interesting? If the driver's in a fit state, we should ask. Vale. Entonces, imagino que ahora hay que hablar con ella, ¿no? Supongo. ¿O qué?
Lo que la música no sé por qué en verdad acaba aquí. Si al fin y al cabo el caso sigue. Vale. Aquí hay una señora, pero falta otra, ¿no? Hola, buenas tardes. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Mi nombre de Barrett. soltera. You might be familiar with some of my work. Can you Bueno, tell la us what actriz. happened here? La Tarzanes. You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast of... I don't Me lie. encanta la bestia, ¿eh? Keep out of this. Vale. Actriz de serie B y conductora del Chevy. Vale. 41 años. Acusación de haber sido drogada. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. Vale. I can't remember. No se acuerda. ¿Duda? It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. Vale. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop, tenemos nombre. Vale. Pasajera herida. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break No está into muerta movies. ella, ¿no? What more can I say? ¿Dónde está la amiga, en verdad? Otra vez dudando. Esa cara no me gusta. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Mal por la cara. Cabeza reducida falsa. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. No quiero usar ya la intuición en verdad en este caso, ¿eh? Mrs. McAfee, you're lying. Wasting our time. You know what's going on here. You just won't tell us. You're sweet, but simple too. The burden of proof is with the law. You should run along now. Don't worry yourself. This will all get sorted out. Así son las cosas en Hollywood. This is the way things get done in Hollywood. A ver. La estamos liando un poco. Sospechoso de Mark You Bishop. mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, Otra vez con que su corrón del tema. you just leave it to me and my husband to worry about. ¿Qué coño la cabeza? Play that way, Se la ha Mrs. bugueado. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mal también. Mrs. McAfee, I think Solo it una would be in correcta, everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. Perfecto. Here. Let's go see what we can shake out of the kid. Vale, ¿y la chica dónde está? Interroga a Jessica Hamilton. ¿Dónde coño está Jessica? Officer, please tell me what's going on. ¿Cómo estamos, Cita? ¿Qué tal? Oh, coño, me acabo de trabar por la cara. Estaba ahí leyendo aquí. ¿Qué tal, Italy? La viva tiene la marca de Harry Potter en la cabeza. La verdad que sí, ¿eh? Tiene toda la marca, tú. Se ha pegado un ostión increíble. Soy yo, la señora trae la frente. ¿Pero qué pasa? ¿Todo de golpe igual? ¿Qué coño? Ha hecho lo mismo a la vez, ¿no?
La verdad que tiene la marca completamente. Es una Potterhead. Hostia, es verdad, literalmente. Mira tú. ¿La veis? Es Potterhead. Es literalmente Harry Potter, ¿eh? Vale, ¿dónde coño está la chica, gente? ¿No está aquí? Estaba en el hospital, ¿no? Supongo. O me vaya de aquí, no está en el hospital. Mierdón, y si está aquí la chica. Imagino que estaba en el hospital. Vale. ¿Dónde vas? ¿Listo que conduces tú? You're behind the wheel. Venga, hospital. And where exactly are we going? Hablar con la chavalilla. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Te viene. A que está guapo el juego, gente. Es literalmente una joya ocultísima de Rockstar Games, en verdad, ¿eh? Entre tanto GTA, Bully, Red Dead y todo, se encuentra esto. Y muy poca gente lo conoce. En la polla. Vale, aquí estará la chica, ¿no? Le preguntamos a la chica esta de aquí. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, detective. Hostia, justo aquí tú. You can't hold me here. No, I Feeling don't better need since to be this morning, manhandled by Jessica? a doctor. I need my A little. lawyer. My head still feels Where is the telephone? Hello, Jessica. ¿Qué coño está pasando allá afuera, gente? My name is Ah, estaban trayendo a la otra, ¿no? I'm a policeman. Estaban trayendo a la chica de la Harry Potter. About your accident, if that's okay. Okay. Ya es súper joven, ¿no? 15 años. Pasajera. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. De ayer nada. Le voy a decir duda. You're holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now. Mierdón. Contacto con los padres. A la You need to get carta. in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Mentira. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? La carta. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission. Se escapó de casa para ser actriz, Now, ¿no? do you want to tell me what really Con 15 happened? años, gente. Y la han I intentado went matar. with Bueno, Ginny to lo this típico, ¿no? strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Vale. Relación con Bishop. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Ajá. Bueno, no, la verdad que no lo sé. Me gustaría saber las otras preguntas que le tengo para hacer. Aquí, a ver. Coño. Vale, abuso sexual, prueba. Vale, eso es lo otro. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. Vale. I mean, yesterday. Parecía muy contento. That's why you wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really.
Le chillaba. Very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Vale. Pruebas de abuso sexual, cuidado. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. A ver. Ropa interior. I think you should leave now. You're being horrible to me. Ah. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some Perfecto. help. Pensaba que era eso, lo que había que decir ahora. Okay. Pero al parecer, pues no. It would be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? La va a matar, Hollywood. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? La otra. Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Deberíamos seguirla, ¿qué? ¿Se está escapando? A lo mejor es el Bishop ese, ¿eh? Y no es el abogado. Vale, se viene, momento de persecución. Siga a Jun. Vale. Pero a ver. Se me ha metido para allá, me cago. Vale, me la tengo que jugar. Vale. Cabrón, el taxi, me cago. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Ya, la verdad que liadón. Vale. A ver, de momento no me ha visto, ¿no? Yo creo. Vale, bien, bien. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Va para la derecha. El semáforo está en verde. No te pares, no te pares. ¿Por qué se ha parado? Vale. Y se me pone en rojo ahora, yo me cago. Vale, da igual, no se ha notado. No se ha notado, gente. Vamos bien. Para aquí. Get in there and see what she's up to. Ya verás tú la liada. Va a pasar algo aquí, ¿eh? ¿La veis? Va a llamar. Está hablando, ¿qué hago? Ya acaba de hablar. ¿Caso fallido? ¿Por qué? Bueno, pero por lo menos este no se puede fallar así el caso. O sea, el caso se falla si las pruebas y tal, yo las fallo y tal. En plan, no hemos perdido el caso. O sea, el problema es cuando tú no consigues averiguar cosas, en plan demostrar cosas, básicamente. ¿Aquí es o qué? A ver, aquí en teoría lo puedo escuchar, ¿no? Central, vale. ¡No entiendo nada! ¿Dónde quiere que me ponga gente que haga? Me estoy cagando ahora mismo, no sé qué está pasando. Entra y echa un vistazo. Al lado de la puerta. Pero ¿cómo coño entro? En plan, no entiendo qué tengo que hacer. Entra en el café sin que te vean.
Busca una mesa con periódico. Vale. Cariño, he dicho. Ah, vale, claro, que decía que se iban a encargar él y su marido, ¿no? Del caso. You still know people out here, don't you? Then make some calls. Vale. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Hotel, vale. Nos han dado una... Apartamento 803. Nos acaban de dar la dirección de Mark Bishop. Vale, apartamento de Bishop, lo tenemos. Ahí va, se va por ahí. Me espero a que se vaya, ¿no? Vale. A por el apartamento de Bishop. Conduce tú. Apartamento de Bishop. Vámonos. Está guapo este que te lleven en verdad, a los sitios. Cuando no es tan esencial. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Tenemos el apartamento 803. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his body. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Locura. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Coño, ese giro más raro, ¿no? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803. El apartamento. Hotel, 1220 West Se lo han cargado. 7th Street, Westlake Park. 11K code 3. All other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. ¿Se lo han cargado? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's apartment. Han dado una alerta del hotel, de la habitación. De Bishop. Código 3. Código 2. Se viene. Acaba de dar un código de la habitación. Seguramente la han matado. ¿No? ¿Tiene pinta? Se va a complicar por ahí, yo creo. Apartamento de Bishop, las 10 y 1. Vale, pues corre. Se viene. Altercado doméstico. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Vale. Vámonos. Ha dicho que es el último. A la izquierda, ¿no? Ha dicho. $803. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Vale. Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Lo han reventado todo. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this Pero mess. no ha muerto nadie. We'll take a quick search of the premises. No estaría aquí el señor, Take a el moment to Bishop. gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Implicado, actualizado. Gloria Bishop. Sospechosa. ¿La mujer? ¿Por qué? Nuevo Testamento. Doesn't look like anything.
Vale. Los alegres vaqueros. A Mark Bishop con el agradecimiento de Atrezzo. Silla de montar, una nueva pista. Le destrozan la casa, pero a ella no le hacen nada ni le roban. Habrá que ver. Eso es un poco raro. Un anillo. Pintalabios. Vale, y un peine, imagino que también será nada que ver, ¿no? Vale. Cuidado. Mark Bishop paga a Lonra cantidad de $20.000. Cheque de $20.000. True. ¿Esto qué es? Nada. Vale. Dinero. Nothing significant. Guanaco. Not much help. Nada. Vale. Un cuadro. El viejo plató de cine del centro. Vale. ¿Esto no es maya? Cuidado. La cabeza reducida. ¿No están haciendo como algo ahí rollo inca o algo así, o maya o algo de eso? Parece, ¿no? Por los símbolos y tal. La cabeza salió de ahí, yo creo. Ah, mira. Intolerancia. La lucha del amor a través de no sé qué. El gran murmullo de Babilonia. La réplica de la réplica, true. Va a ser ahí. Algo tendrá que ver eso 100%, yo creo. Nada. ¡Los diablos! Whisky. Vale. Nada. Nada. Está todo reventado, en verdad. Un reloj. Tampoco será para nada, ¿no? Esto, ¿no? True. Hay muchas cosas, gente. Yo creo que todo esto ya no significa nada, ¿no? Lo importante yo creo que va a ser lo otro. Lo de que hemos visto ahora del decorado ese. Oh, otra foto importante, vale, esta sí que parece importante. Foto del taller de Atrezzo. Una sirena de fondo, ¿vale? Mark y Marlon. Vale, Hopgood. Vale, tenemos a uno implicado. Marlon. Señora, habla. Altercado doméstico. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. ¿Dudo? ¿Verdad? ¿Mentira? Voy a decir verdad, pero me parece bastante segura, en cierto modo. Your husband was using June Ballard in his new movie? Hardly.
Mark feels that June Ballard has limited range and is over the hill. Vale. Perfecto, lo hemos cagado. Paradero de Bishop. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. En el plató. Esto sí que es verdad. Muy firme está. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood. Hopgood might know. Vale, el otro tío. Vale, esto está bien. Cheque de 20.000. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Eso es la mujer de Are Marlon. you sure? Joder, que sí, are you sure? Te lo digo ahora mismo. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Pues que tengo el cheque aquí. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. De cambio de cheques en Hollywood. Hopgood why he needs that much money in cash. Vale, chantaje, nueva It could go pista. easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Vale. Liadón monumental. Pues, tengo aquí un teléfono, ¿no? Para llamar, importante, quita. ¿Dónde está el teléfono, gente? ¿En la cocina? Ah, no, lo estoy viendo aquí. Vale, a ver. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Vale. El atrezzo. ¿Pero eso es lo de los de esto o qué? Vale. Es el sitio de los mayas, ¿no? ¿O es el sitio donde hacen las cosas de atrezzo? True. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Eso es verdad también, Porque os han contado no saben actuar. O sea, son actrices y todo el rollo. Y bueno. Y lo que peor se le está dando la actuación, vaya. A ver. Atrezzo Silver Screen. En lo que va, voy a mear. Ah, esto es lo de vale, ok. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. It's a luxury that any woman can afford. Vale. Estamos. Aquí es donde hacen básicamente maquetas y atrezzo y todo el rollo para cine, ¿no? Pues se viene. Buen de esto para entrar. Phelps and Bukowski, LAPD. Era este el tío, ¿no? Investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Vale. Lead the way. Mucha cosa veo aquí yo, en verdad,
Me puedo dejar cualquier cosa en cualquier sitio. Cualquier detalle. Qué guapo, ¿eh? Vale. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Cabezas reducidas. Ahí está. ¿No lo marca como prueba? Pastillas. Pastillas de 100 gramos de hidrato de cloral. Veneno, antídoto, avisa a un médico, no sé qué. True. Vale. Más cabezas de estas. A lo mejor, ¿será aquí la prueba o qué? Vale. No parece que de momento diga nada de esto. A lo mejor que ya lo damos por hecho. Vale. ¿Y esto? Turn off the lights, Hopgood. Hay otra habitación aquí, ¿no? De aquí graban. Habitación secreta. There's a room on the other side. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep. A ver, está aquí la puerta básicamente, ¿no? Vale. Vale, nada. ¿Qué se escucha? ¿Qué coño? Este cristal también tiene pinta de cuidado, Tiene pinta de que este cristal también está grabando en el baño. Increíble, ¿no? Aparte se ve algo a través. Hay una sala. Veo fotos. Se ven muchas fotos en la pared pegadas. ¿Qué cojones? ¿Cómo llego ahí? ¿Hablo con él ya o sigo vigilando? Sigo buscando. ¿Puedo salir de aquí? Vale, el caso sigue por aquí. Las cabezas pintadas otra vez. Esto yo creo que no va a decir nada. Vale. O sea, mira. Lo del periódico, vamos a ver esto un segundillo. Pausa para lo del periódico. La droga inunda las calles. Policías en busca del contrabando. Vale. Esta es la droga que daba el tío ese, ¿no? Vamos a ver un momento esta historia. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Lo de esa historia paralela que estamos viendo en los periódicos. La droga que empezaron a dar a los actores y tal, ¿no? That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Vale. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. Esta historia sí tiene pinta de que ser luego en el futuro, ¿no? Bueno, me está vendiendo toda esta historia para que en el futuro algo pasará. ¿O qué? Bueno, si no, ¿para qué no nos enseñan todo esto, en verdad? Esta gente no lo hemos visto todavía nunca, ¿no? A lo mejor es el caso final o algo. Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Jeringuillas. Yeah, surrettes. Great.
We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. 50.000. Hey, hey. You don't like Y my se offer? pira. Vale. The Sheldon kid? I think I want him dead. Creo que quiero muerto a ese Sheldon. Vale. ¿Lo mataron después o qué? Cuidado, se viene esa historia está guapa, también. Nos lo va contando. A lo mejor lo mataron o qué. O es un tío drogado en la calle ahí tirado. También. Puede ser, ¿no? La foto. Vale, volvemos a lo que estábamos. Periódicos 4 de 13. Hay que encontrar 13 periódicos para... ¡Mira! ¡La cabeza! ¡Esclavada! So this is where you sprang from. De aquí sale la cabeza reducida. Imagino que eso ya no importa. Ah, pues sí. Vale. ¿Qué coño? Es un cuadro pintado de... ¿Qué cojones es esto? O sea, es como que es pintado, ¿no? Como si fuera esto el correcaminos y tal. ¿Qué cojones? ¿A quién se le ocurre esconderlo con una pintura de esto? ¿Qué se cree que es eso? ¿El correcaminos y el coyote o qué? ¿Pero esa cerveza será importante? No creo, ¿no? Vaya cutres, ¿no? Tanto atrezzo y los esconden pintando, replicando esto con un cuadro. Bishop Pictures. Tambores de la selva. Entregar a Mark Bishop, dirección esquina de 8 Street. Plató Tambores de la selva. Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Vale. El plató ese que hemos visto antes, ¿no? Imagino. Espada. Que bueno, pues una espada de atrecho y ya está, ¿no? Supongo. Vale. Mark Bishop. Jessica Hamilton. La chavala. Ay, Dios mío. Se viene. Y vacía. ¿Qué pasó con la película de la prueba de la Jessica, no? Pues que tú sabes, ¿no? Otra vez lo de los diablos, que esto no me importa. ¿Esto la marca igualmente? Rollo... Sí, ¿no? Vale. ¿Y estas fotos? Ah, Dios mío. Hacían cosas raras aquí, en verdad, ¿eh? I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. True. Vale. Pues vámonos. Vale, hablar con el tío, supongo, ¿no? O puedo seguir investigando por aquí. No, aquí se acaba totalmente todo ya. Vale. ¿Y por aquí? También. Vale. Pues creo que tenemos todo ahora mismo, yo creo, ¿no? A ver. ¿Y esta puerta dónde da? Ah, está cerrada. Relación con Bishop. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. Warner Brothers. When Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Vaya palo se lleva Warner Brothers, ¿no? Por la cara. Next picture. Aquí. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Mentira. I know you're lying, Hopgood.
Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Vale. Hidratación. Maqueta de decoración de la muralla. Vale, no. Bishop y Hopgood, fotografía frente a la... No. Prueba de pago de Mark Bishop para acallar escándalos personales. No. Hidrato, ¿esto qué era? No. Aunque es importante esto. Molde vaciado de la cabeza reducida. Rollo de tambores de la selva producida por Mark Bishop. Paradero de Bishop. Está en el plató. Lata etiqueta Mark Bishop, Jessica Hamilton. Falta el rollo. You should get your facts straight before you come in here and start shooting off that mouth of yours. No sé qué está pasando. Vale, mierdón. Paradero de Bishop. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Está en el de este, ¿no? En el plató, ya está. If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Voy a usar intuición a chuparla. I'm warning you, Hopgood. If you give him up to McAfee and we find out about it... Wind it back a notch, tough guy. I'm telling you, I don't know where he is. Dios, dos fallos. We're taking you in. Pero con todo lo que hemos encontrado. ¿Y este? Hold on a moment. De antivicio. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just... Te parece un poco corrupto este, ¿no? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. ¿Y esto? We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Que es un poli corrupto este, de antivicio el tío ese. Johnny ¿Qué cojones? You work for Mickey C. That's right. ¿Qué está pasando, gente? You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop. Pues le va el vicio, sí, sí. No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys... Un accidente para Hopgood. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. To stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Vale. Pues vámonos. ¡Hijos de puta! ¿Y esto? Hostia, 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 se lía. ¿Qué hago? ¿Escapo o qué coño tengo que hacer? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué coño tengo que hacer, gente? ¿Escapar? ¡Frena! ¡Hostión! A chuparla. ¿Qué hay que hacer, gente? Hola, buenas tardes. Se han bajado. Adiós, chavales. We need to lose those fools, Phelps. Vale.
Investiga en el plató. See him chase us now. Onto the movie set, fellas. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint. Vale, espera un momento. You know how to piss people off. Hay que ir al plató, Hey, if they're prepared to Se gun está down liando. cops in broad daylight, McAfee really means Quito. business. Seems like we're the only ones who want Lugares. Bishop alive. I have a good Plató de los mind tambores de la to let us selva. go work on the son of a bitch. Vámonos. I'm about done putting my Hostia, life para allá, on the line vale. to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to Ponemos a la ermita que se está liando y del tironazo. Turn right when you can. ¡Gilipollas! Slow down before someone gets hurt. Se me ha puesto delante. Vale, vámonos. ¡Señor! Vale. Las 5:30. ¿Por qué está encendido el plató? Aquí hay alguien. No hay nadie, pero está encendido el plató. There's the slippery bastard now. No. God damn ¿Qué it! coño está haciendo? ¿Qué está pasando, gente? LAPD. Get him, Phelps. I'll cover the exit. Voy a por él, voy a por él. Vale. Estaba preparando algo aquí en el de este, por la cara. Vale. We're trying to help you, Bishop. Ven aquí, cabrón. This is all a big mistake. Lo pillo. Vale. ¿Dónde vamos? Qué guapo, en verdad, esto, ¿no? Todo épico. En el plato este. Oh, hasta el momento parece... Creo que es el caso más épico, ¿no? Bueno, la persecución está aquí en el plató y todo. ¿Dónde coño está? Vale, lo veo. ¡Fum! Uf, que me tiro. Vale. Cuidado, que me mato. ¡Uy, va! ¡Que se rompe todo! Nah, epiquísimo. Cine. Bishop, that's enough. Vale. That girl made it all up. Get the hell out. ¡Qué cabrón! Goddamn maniac. Vale. ¿Se ha pirado o me va a pegar una patada? ¿Se ha pirado? ¿Dónde está? Vale, por aquí. Creo que puedo correr mucho si le doy presión a la A. Bastantes veces. O voy igual. Creo que cuando estoy muy cerca de él. ¡Ahí va! Vale. Liadón, para acá. ¿Qué haces, Gil? Vaya hostia, se ha pegado con la boca, tú. Se ha matado antes de caer, ¿no? Se ha matado de la hostia que se ha pegado con toda la barbilla contra la... Pero por la cara. Pero si le he dado para saltar para allá, ¿no? Porque coño se ha comido con la barbilla el pico de la de esto, tú. De la plataforma. Vaya hostia, se ha pegado, ¿eh? El 100% se ha matado antes de caer, ¿eh? Pues le digo que estaba quedando esto. Vale, patadita. Sube, sube. Y el otro ¿dónde se ha quedado? Llamando a la policía, ¿no? El compañero nuestro que se ha quedado para allá, ¿no? Llamando a la policía abajo. Y yo aquí jugándome la vida, tú. En las alturas. Vale. Pero está guapo, ¿eh? De momento es lo más épico del juego hasta el momento. El caso más guapo. Vale, a ver, liadón. Izquierda. Vale. ¿Puedo ir por aquí? Perfecto, no puedo. Y a lo mejor hacer el parkour típico, ¿no? De meterse por ahí. ¡Hostias! Tengo la pistola, le disparo. Vale. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Bueno, que vienen los otros también, los que quieren matarle. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Conozco otra salida. Liadón, en verdad, ¿eh? Estoy a dos bandos ahora mismo, un poco... Cuidado. ¿Y mi compañero? Un momento. Christ, detective, they're trying to kill me. No me jodas. Last chance to back the hell down. ¡Coño!
¿Y mi compañero qué? Manda cojones que estoy protegiendo a un tío que, en verdad, es un cabrón. Coger un arma. Yo quiero arma. Vale. Voy. ¿Dónde están? No sé si eso ha sido muy buena idea, en verdad, ¿no? O sea, ¿qué hago? Por la cara. No sé si es muy buena idea ponerse a pegar, a explotar cosas en un atrezzo que no está pensado que explote, vaya. ¿Qué coño? ¿Que salte ahí? ¿Que es tonto o qué? ¡Ah! Dios, me la ha jugado un poco, Hostias. Qué guapo está este rifle, ¿no? El comienzo de Red Dead Redemption, Me recuerda... No es muy Red Dead Redemption el disparo. Lo del gameplay, el Red Dead Redemption 1 me refiero. Lo veo. Es muy Red Dead Redemption 1, El tema de los disparos, la cobertura y todo eso. Vale, ahí hay para explotar, o sea que ahí va a salir alguien 100%. La cosa de dónde coño están. Ah, que no hay nadie. Ahí va a salir alguien 100%. Vale. A chuparla. Le vuelo al gorro. En verdad, si le pillo el píxel, a chuparla. Me sirve. Vámonos. Con el arma en la mano, Estoy incómodo hacer esto. Con el arma ese en la mano. Vale. Mucha gente aquí abajo, veo. Bueno, también está viendo la policía, ¿no? ¡Liadón! Me he quedado sin gorro. ¿Quién hay aquí? ¡Hostias! Vale. Todos muertos, ¿no? Perfecto. Bueno, me sirve. ¿Me cojo el gorro? No, me la pela, vámonos. Venga, va, tira. ¿Que mueres? Vale. Cabrón. Vale, muerto. Tira. ¿Qué hacéis? ¿Por qué os cubrís? Vale, me he cagado. Que muere, ya verás. ¿Qué haces? ¿Están ahí? Ay, que es un policía. Le he pegado un tiro al coche de policía, tú. Vale, liadón. Vale. Muerto. Cuidado. Vale. Listo. Holy fuck. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and attempted murder. Violación, intento de asesinato. Spend the next 15 years playing sissy instead of el sticking culo, with little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. Vale. You developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, ¡Ascenso! get your new assignment. It was good working with you, son. Ascendido, gente. Let's fucking go. Gente, son ascendidos. De puta madre. Hostia, y el tío este, el corrupto, ¿no? Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't.
This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have Este a tío no me problem gusta with nada, that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. No me gusta nada el tío este. Tiene una pinta de corrupto. The Blue Room, Jazz Club. You'll like this place. El local te va a encantar. People hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this Este la va a liar. bebop How are you supposed to dance to that? Ya sabes esto de que ha empezado cuando de que ha aparecido por primera vez. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? Get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, Vale. this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Vale. Just through the door. Was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Hostia, el tío ese es el de los periódicos. El tío que droga a la gente, a los actores y todo. Que les hace de doctor, de psicólogo, ¿no? Ahora por fin aparece el tío. For God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps. Ahí está. War El hero tío de los and crime periódicos. fighter Cuidado. Lo extraordinaire. tenemos al lado. Why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think ¡Hostias! you're talking to, you German junkie Ese whore? tío... Cuidado. Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. No me gusta nada este tío, Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, Doctor to the Stars. ¿La está drogando? Mr. Fix-It, Sí, míralo. wreckage of La Hollywood. droga de los periódicos que estábamos viendo. Madre mía. So what about that drink, boys? El mundo del espectáculo. Guapísimo. Ahí está, el ídolo caído. Hemos pagado $33 de multa por daños a los vehículos. Vale. Hemos encontrado 17 y 18 pistas. 5 de 13 preguntas correctas en esto, Cuidado, locura. Y nos han ascendido porque al fin y al cabo hemos cerrado el caso. Vale, eso está guay. A homicidios. Nos han ascendido a homicidios. Va a estar muy guapo a partir de ahora, Al haber llegado antes al apartamento le podrías haber dado una lección a los matones de McAfee. Ojo. Vale. 6 meses después. Han pasado 6 meses. El caso del pintalabios. Hostias. Qué bien. Ya tengo nueva ropa, puesta. Aunque según que me lo podía cambiar, ¿verdad? La ropa y todo. A ver, no sé cuántas tengo de trajes ahora mismo, pero bueno. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst. A man gets from ¿Qué pasa con un trabajador?
¿Se ha retirado alguien o qué coño? ¿O se ha muerto? And the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Ascendidos a homicidio, gente, se viene. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Hostia, tenemos un nuevo compañero. Y el otro se queda, imagino que en tráfico, ¿no? The murder of a woman found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the El hombre lobo le llaman. Un asesino que le llaman el hombre lobo. Vale. Pues tenemos un nuevo compañero. Espera, ¿dónde vas? Vale. Pues vamos a dejar por aquí el Noire, ¿vale? Noire. Por hoy, guapísimo. Hemos conseguido el ascenso. Me ha gustado un montón el caso de... La verdad que los casos de hoy han estado muy guapos. Mi favorito ha sido básicamente pues el último, ¿no? El de este de Hollywood y tal. Está muy guapo. Y ha sido muy épico el final. Así que nada, gente. Ascendidos a homicidios. El siguiente día se viene... Intentar capturar al hombre lobo este que dicen, ¿no? Y va a estar, pues, guapísimo.